Flash tiene un esquema para la interpretación de objetos muy particular, el cual describo a continuación. En las herramientas de rectángulo vamos a elegir la herramienta óvalo y vamos a trazar un objeto. Como verás, ese objeto tiene alrededor de él un rectángulo azul. A diferencia de otros objetos que hemos trazado en distintos programas, por ejemplo Corel o Illustrator, Flash genera ese pequeño rectángulo para indicar que es objeto. Pero, ¿qué ventajas me ofrece? Sencillo. Cada vez que yo genero un nuevo objeto, ese objeto se colocará en la parte superior. Y nada tendrá que ver con las propiedades del mismo con respecto del anterior. Normal, hasta cierto punto, a excepción de lo que hemos trabajado en otros programas, me refiero al cuadrito azul. Ahora vamos a hacer el mismo experimento, pero vamos a quitar esta opción, dibujo de objeto, y trazo mi primer objeto. Aparentemente este objeto en particular pues es similar a los anteriores, pero observa con cuidado. Si tomo la herramienta selección y doy clic aquí, muestra el rectángulo alrededor del objeto. Pero si doy clic aquí, se mostrará un esquema al que yo llamo piel de gallina, donde se indica punto por punto las opciones para el uso y manejo de los vectores. ¿Qué es esto? Bueno, primero, el objeto aquí se encuentra, igual que en los anteriores, concebido como relleno y contorno. Pero aquí, el relleno es una cosa y el contorno es otra. Yo puedo tomar el relleno y separarlo del contorno, o tomar el contorno y separarlo del relleno. E inclusive puedo tomar una parcialidad del relleno o una parcialidad del contorno. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues porque aquí el objeto relleno-contorno están representados en una unión con ese pequeño rectángulo a su alrededor, o bueno, con ese rectángulo a su alrededor. En cambio, el elemento vectorial está representado con esta pequeña sucesión de puntos. Recordarás tú en la primaria, secundaria, que nos decían que una línea era una sucesión de puntos. Entonces un vector es una sucesión de puntos, y esos puntos son los que se están mostrando aquí. Características aparte es de que los elementos trazados, como verás, se colocan en la parte inferior. A pesar de haber sido trazado en última instancia, está en la parte, o se coloca en la parte inferior. Esto se debe precisamente a que los objetos como tal siempre estarán en las partes superiores y se aglutinarán en orden. En cambio, los vectores siempre ocuparán las partes más bajas en lo que corresponde a el nivel de trazo correspondiente a los otros objetos. Si yo trazara nuevamente un círculo igual vectorial, observa, es el último trazado, sin embargo se va a la parte inferior y además se va detrás, ¿sí?, de los objetos, pero encima del último vector. Es decir, que si yo aquí trazo otro vector, bueno, cambio de color. Si yo trazo otro vector, se colocará encima del vector anterior. Si hago clic, observo cómo se come a los anteriores. Esto es pues una de las características propias, o una de las diferencias. Si el objeto tiene un rectángulo, es objeto. Si el objeto tiene una sucesión de puntos, será vector. Y su posición con respecto a los niveles en la capa será siempre diferente. Te recomendamos pues, en lo posible, que traces todos tus objetos siempre como objetos.
Es decir, al momento de pretender trazar un objeto, asegúrate que este botón esté presionado, para que el trazo se comporte como estás acostumbrado en la mayoría de programas de diseño. Ya que si lo desactivas y trazas otro elemento, ese elemento será el contorno y el relleno por separado, con las propiedades que ya mencioné. Aparte, estos objetos pueden ser deformados muy fácilmente. Mira, me acerco al contorno, no está nada seleccionado, me acerco al contorno, clic sostenido y modifico el contorno. Fácilmente. Y este, de igual manera, no está seleccionado y aún así puedo deformarlo. Esta es una propiedad muy característica de Flash que permite precisamente hacer algunos trazos. En resumen, te recomiendo siempre dibujar como objeto. Gracias.